Hola, ¿qué tal? Yo soy Robsel y estos son Diálogos para Evolucionar, temporada 3. Doy la más cordial bienvenida a una persona que hoy nos acompaña para conversar acerca de un Parece. tema fascinante con ustedes. Virginia, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues bien, y con mucho gusto por participar de tu programa. Eh, sí, tengo. Muchas mm, gracias, Virginia. ¿Nos puedes platicar de ti? ok, perfecto. Yo, bueno, me llamo Virginia del Carpio, soy psicóloga educacional y tengo una experiencia de más de 40 años trabajando en problemas de aprendizaje y relaciones humanas, aspectos ambos que me apasionan. Y el tema que se va a ver ahora tiene que ver con relaciones humanas y es algo que espero que llegue a quien lo escuche y sea útil, por lo que voy a tratar de ser bastante concreta. Qué maravilloso. Sí, en efecto, hoy tenemos la gran oportunidad de platicar acerca de comunicación efectiva, porque requerimos en esta cotidianeidad humana tener interacciones que sean verdaderamente valiosas, funcionales, útiles. Y hay ocasiones en que nosotros en diferentes interacciones tenemos algunas situaciones que impiden una comunicación efectiva. Por ende, hoy vamos a analizar con base en dos preguntas, ¿qué podemos hacer al respecto? La primera pregunta es, ¿cómo escuchar de manera efectiva? ¿Qué nos puedes decir al respecto, Virginia? ¿Cómo escuchar de manera efectiva? Ok, pues básicamente la comunicación. Hay dos ingredientes básicos y es respeto mutuo y un verdadero interés por escuchar. Y en el escuchar reflexivo, pues en ambas, hay dos técnicas que vamos a trabajarlas hoy día y voy a tratar de transmitirlas de la manera más clara posible. La primera necesidad, antes de responder tu pregunta, es definir quién tiene el problema, de quién es el problema. Hay un problema cuando hay una necesidad no satisfecha o un aprendizaje no logrado. Y esto se produce en cualquier tipo de relación, entre pareja, como bien lo mencionaste en algún momento, o entre amigos, en el trabajo o en una relación padres-hijos. Voy a tomar esta última para poder ejemplificar y entender mejor el proceso. Bien. Entonces, porque se utilizan dos técnicas, el escuchar reflexivo para, ah, para saber escuchar el mensaje que el que tiene problema nos trata de transmitir. Y los mensajes yo, cuando el del problema soy yo y necesito dar mi mensaje invitando a ser escuchado. Entonces, en una relación padre-hijo, el problema es del hijo. Cuando él tiene una necesidad, está contrariado porque no logra satisfacerla, pero él no interfiere esto en la relación con el padre, pues obviamente el problema es del hijo. Vamos a entenderlo a través de un ejemplo muy sencillo. Llega el niño muy contrariado porque, y le explica, le dice, le informa al padre o a la mamá. Estaba jugando con Andrés y Pedro y de repente llegó Juan y me sacaron del juego. Está muy alterado. Ajá. Entonces, obviamente, el problema es del hijo y lo que menos debería hacer el padre es meterse en esa situación problemática para dando confianza al hijo de resolver sus relaciones con sus amigos de la misma edad, por supuesto, para que pueda resolver después otros un poco más difíciles al curso de su vida. Entonces, si el problema es del hijo y no interfiere en la relación con el padre, lo que necesitamos aprender a escuchar. Y Ujú. este es el escuchar reflexivo, que lo vamos a explicar después. O y cuando el problema es del padre, vamos a suponer que el hijo tiene una necesidad y
no está contrariado porque logra resolverlo, pero interfiere en la relación o en los derechos del padre. Puse un ejemplo que creo que se entiende por la época, ¿no? Que todo el trabajo es virtual y a veces la computadora tiene que utilizar muchos miembros de la familia. Se Vamos a suponer que el comparte. padre, sí, exacto, que el padre preparó un trabajo que tiene que exponer al día siguiente, una presentación que tiene que exponer en su trabajo, pero ese día el adolescente pues dejó su tablet donde un amigo y está apurado por resolver su problema y utiliza la computadora del padre y bueno, accidentalmente borró algunos archivos y no le avisa al papá que utilizó su computadora. El momento que él quiere hacer la presentación, pues no encuentra el material y realmente se pone en conflicto y pues no tiene mucha necesidad de escuchar. La necesidad es ahora de poder dar el mensaje para que esta situación no se repita y el hijo aprenda a no interferir en los derechos que tiene el padre como padre, ¿no? O sea, podía avisarle y se evitaba el conflicto, ¿ya? O sea que la primera necesidad es saber de quién es el problema para saber qué técnica utilizar. Si el problema es del hijo, pues lo que me toca es escucharlo y tratar de captar el mensaje para poder ayudarlo a reflexionar y encontrar y a dejarlo encontrar soluciones sin meterme en el conflicto. Pero si el de problema soy yo, si el afectado soy yo, lo importante es los mensajes yo en lugar de los mensajes tú. Ok, Mm, ahora respondiendo a tu pregunta, ¿cómo aprendo a escuchar? O sea, quise plantear ambas técnicas porque creo que si alguien, que lo más importante es aprender, sobre todo si tenemos motivos suficientes. Y los mejores motivos son las personas que nos interesan, con las que tenemos alguna relación afectiva. Y no seguir repitiendo patrones que generalmente bloquean la comunicación y nos damos cuenta de repente que se está comunicando con la vecina, estando yo allí presente y con toda la intención de ayudarlo y a resolver sus conflictos, ¿no? Ok, entonces, pongámonos en la situación que el problema es del hijo o de quien viene a contarme lo que está pasando. Necesitamos aprender a utilizar el escuchar reflexivo. bien. Entonces, hay dos condiciones básicas. Tengo que hacerlo manteniendo respeto por la persona que me da el mensaje, ¿no? O sea, esto quiere decir, si quiero escuchar, pues tengo que hacerlo en silencio, sin juzgar y teniendo claro el derecho que tiene de sentir y decir lo que está viviendo. Y mi primera pregunta debería ser, ¿qué estás sintiendo para no quedarme en las palabras? Y ni siquiera disminuir la intensidad de su sentimiento. O sea, ni tampoco darle recetas. O sea, si realmente quiero ayudarlo y el problema es del otro, pues lo que me toca es escucharlo, como lo hago con un amigo al que quiero mucho y no necesito juzgarlo. Wow. ¿Ya? Es, y la tercera necesidad, la segunda condición sería mostrar un verdadero interés por escucharlo. Contacto visual, no mostrar prisa, no estar haciendo otra cosa como respondiendo mensajes o atendiendo el celular o haciendo algo y decirle, habla, habla, que yo te escucho. Es interesante como los niños pequeños, que ellos no tienen filtros, pues llega el momento en que agarran la cara de la mamá o del papá y le digo, escúchame. Realmente nosotros no nos damos esa libertad, pero es esto, ¿no? Si lo que quiero transmitir es importante, pues que me sienta el derecho de decirlo, porque hay un clima de respeto y un interés genuino en escucharme. Esto se manifiesta a través del lenguaje verbal o no verbal. Eh, Hay un dicho y me parece muy importante, ¿no? Una sonrisa estimula, un ceño fruncido censura y no dije nada, pero ahí hubo un proceso de comunicación. Wow. Entonces, lo más importante es preguntarnos, ¿qué estás sintiendo? Para poder captar el mensaje. Y el tercer lugar, tener la posibilidad de explicar o expresar que estoy captando, pero no decretando. O sea,
porque no soy adivino, simplemente eh, el ejemplo viene muy molesto del adolescente que llega muy molesto del colegio y dice, estaba jugando muy bien con mis amigos, con Juan y Andrés, y vino Pedro y me sacaron del juego. Entonces el problema es de él. Todo lo que tengo que hacer es escucharlo, ¿no? Claro, Ok, o del niño que dice, no quiero, o el adolescente que dice, no quiero volver más nunca a ese maldito colegio. Entonces, si yo quiero captar el mensaje, pues le doy una respuesta a esto y le digo, realmente estás muy alterado. ¿Qué pasó? Invito a continuar con la comunicación. No juzgué, no critiqué, no bloqueé la comunicación, ¿ya? O sea, es lo que hago con un amigo. Le digo, ¿qué pasó? claro. Eh, eh, Quiero muestro compartirte realmente algo interés con base por en lo que escuchar. estás comentando, con base en lo que Ujú. estás diciendo, quiero compartirte algo, porque has mencionado varios conceptos que son muy importantes al momento de tener estas conversaciones, porque los ejemplos que has señalado son sumamente valiosos en el ámbito familiar y esta acción de la escucha reflexiva exige de parte de la persona el hecho de sentir y de pensar a partir de lo que le está ocurriendo a la otra persona, a partir de entender qué le está sucediendo, en qué está, qué le está ocurriendo. Y esta acción de evitar el bloqueo, tener este contacto visual, el interés genuino, es muy importante. Incluso se hace patente la frase, el poder está en quien escucha, porque si escucho, puedo entonces tener la conversación funcional. Si escucho, puedo entonces tener esta sintonía con la persona. El lenguaje verbal y no verbal juegan un papel muy importante y me parece que este accionar reflexivo en esta escucha es sumamente valioso. Qué bueno que lo comentas con estos ejemplos. Y viene después el reto y el desafío también, Virginia, porque tenemos esta escucha reflexiva para permitir que la persona incluso pueda desahogar lo que está experimentando, lo que está sintiendo, porque escuchas como si fueras el amigo que lo somos en lo posible. Dice una frase, salí a buscar amigos y no los encontré. Salía a ser amigo y hubo amigos por todos lados. Bueno, es una actitud. Entonces, cuando estamos ya escuchando a la persona, posteriormente cómo decirlo nosotros, cómo decirlo para ser escuchado, cómo decirlo para ser escuchado. ¿Vendrá en ese momento el mensaje yo como alternativa? Sí, exacto, pero déjame un poco concluir esta parte del escuchar reflexivo. Adelante. Es importante captar la totalidad del mensaje preguntándome qué es lo que estás sintiendo y de alguna manera eh, no bloquear la comunicación con juicios de valor, ¿no? Entonces, si yo emito un juicio de valor, no me termino de enterar de lo que, de lo que mi amigo o de que lo que mi hijo está viviendo, pero si le digo, reconozco su derecho o su sentimiento o como lo esté sintiendo, te digo, realmente estás muy alterado, ¿qué pasó? Y puedo lograr que la comunicación continúe. O sea, ese profesor de matemática que nos puso una cantidad de ejercicios el lunes y se le ocurre decirnos esta mañana que debemos entregarlos antes del mediodía o que debemos entregar antes de que hasta las 12 de la noche. Y nosotros teníamos programado encontrarnos con los amigos para reunirnos y pasar el viernes en la noche juntos. Y además afirma que estos ejercicios deben estar bien resueltos porque ahí va el 50% de la nota, porque son ejercicios que nos preparan para el examen del lunes. Y yo quería tener mi fin de semana con tiempo libre. Estoy tan alterado que definitivamente, pues,
lo que quiero es, lo que me provocó es hacerle un rayón al carro que tanto le interesa. Claro. Entonces, si yo capto el mensaje y le digo, realmente estás molesto porque te limitaron tu tiempo libre, eh, ¿qué es lo que piensas hacer? O sea, le invito, o sea, no me voy a atacarle, claro, no juzgo, no, o sea, es distinto. No lo hago con un amigo, porque lo hago con las personas que quiero. Entonces, si yo elimino, solamente estoy interesado en captar el mensaje y me interesa la vivencia de la otra persona, pues me concentro más en lo que está sintiendo que lo que me está diciendo y Mm, puedo mantener la comunicación y terminarme de enterar de qué es lo que realmente está pasando, permitiendo analizar su situación y buscar él mismo sus soluciones. Y todo lo que hice fue escucharlo con respeto y mostrando interés en hacerlo con lenguaje verbal y no verbal. Respecto a la segunda pregunta, ¿qué pasa cuando el molesto soy yo? ¿Ya? Vamos a cambiar de tipo de relación. Vamos a suponer que somos dos amigos que nos vamos a encontrar después de mucho tiempo porque mi amigo llegó del exterior y nos acordamos una hora de encuentro para irnos a cenar y compartir nuestras experiencias. Y sí, estoy muy entusiasmado con ello. Acordamos encontrarnos a una hora, vamos a poner las 8 de la noche y resulta que voy apurado y hago lo posible por llegar puntual, pero definitivamente no aparece, no hay un mensaje, no hay una llamada que me explique el motivo de su demora. Y aparece después de un poco más cerca de una hora. O sea, ajá, de principio empiezo por preocuparme, me pasó algo, después por sentirme molesto, burlado, o sea, ¿qué pasa? O sea, mi tiempo importa. O claro, sea, o no le interesa, o sea, mi interés en encontrarme de repente no tiene la misma intensidad que de él conmigo, que me deja postergado. Y llega un momento en que estoy tan alterado que cuando llega muy contento, ya no estoy interesado en escuchar los motivos de su demora, ¿no? Porque estoy alterado. Entonces ahí, ¿qué es, qué utilidad puede tener el escuchar reflexivo? Ahí no necesito escuchar, ahí lo que necesito es hablar de mi sí, molestia, porque interfirieron mis derechos, ¿no? Ahí van los mensajes yo. Y para entender qué son los mensajes yo, pues es importante establecer una diferencia entre lo que son los mensajes yo y los mensajes tú, ¿no? Que es lo que generalmente hacemos y terminamos bloqueando la comunicación con la gente que más nos interesa. Entonces, vamos a suponer, los mensajes yo se dan en un clima de respeto, por supuesto, incluso en el tono de voz. Por lo contrario, los mensajes tú, pues es un ataque verbal, gritan, insultan, bueno, dependiendo de la relación, ¿no? sí, Otro aspecto importante es los mensajes yo se limitan al hecho que produjo el desacuerdo. No se generalizan en el tiempo, es que tú siempre, es que tú nunca, ¿ya? mm, mm, La otra gran importancia es que existe en ellos, en los mensajes yo, la capacidad de separar el hecho, la situación, de la persona. Yo puedo estar molesto con el comportamiento, pero no necesariamente molesto con la persona, porque mi actitud va a ser completamente diferente. ah, Entonces, si estoy molesto con el comportamiento, puedo describir, invitando a reflexionar, o sea, cuando acordamos en una hora y tú no llegas, comienzo por preocuparme, me fastidio, me molesto y termino alterado, ¿no? Y la relación lógica entre ambos, porque teníamos un acuerdo y mi tiempo también es importante. Y invito a reflexionar y a buscar acuerdos para que esta situación no se produzca en un conflicto que termine con la relación, si es que la persona me importa, ¿no? Digo, ah, definitivamente tenemos que encontrar una solución para que esto no nos vuelva a pasar. Me desahogué y invito a la reflexión de la búsqueda de una solución, incluso la puedo proponer. Estoy dispuesto a esperar 15 a 20 minutos, después de lo cual entiendo que puedes tener motivos muy poderosos para no asistir a la hora y voy a
utilizar mi tiempo de otra manera y ya acordaremos otro momento y no terminamos peleados o discutiendo, ¿no? Entonces son situaciones bien diferentes porque quien necesita hablar soy yo. Los pasos para esos mensajes, para ese mensaje yo son cuando, o sea, primero describir la situación. Si se quiere comenzar con la palabra cuando, Ajá. describirla como un relato. Cuando quedamos en una hora y tú no llegas, etcétera, como segundo paso, expreso de manera honesta que el afectado, el molesto soy yo. Me siento preocupado, molesto, alterado, y la relación lógica entre ambos, no porque amanecí de mal humor. O sea, tenía tantas ganas, incluso pues tenía tantas ganas de verte y de repente no llegas y bueno, mi tiempo también es importante. Entonces, se puede aplicar la última parte que sería, te propongo, puedo esperar sin problemas de 15 a 20 minutos, después de lo cual, pues no te preocupes por llegar porque yo voy a ver en qué utilizo mi tiempo, pero después de desahogar ese malestar, puedo decir, ok, a partir, veamos qué podemos hacer con el tiempo que nos queda. Y seguimos amigos, pero ya di la oportunidad y confío en que la otra persona va a considerar cuando tenga una cita conmigo, de darse el tiempo o llamar o mandar un mensaje para explicar por qué no va a estar a tiempo y que yo pueda utilizar de manera correcta cómo quiero utilizar ese tiempo libre, ¿no? Son magníficos Esos son los ejemplos, mensajes yo. Ujú. magníficos No sé, ejemplos, Virginia, muy bien, muy ilustrativos de la manera en cómo podemos emplear, utilizar estos recursos que nos comentas. En primer instancia, quiero comentarte la relevancia de esta sugerencia que mencionas acerca de entender la totalidad del mensaje sin juicios. Hay un libro que escribió Dale Carnegie que se llama Cómo ganar amigos e influir en las personas, donde el primer principio es evitar condenar, enjuiciar a la persona. Y me parece que en esta escucha de la totalidad del mensaje es un buen reto, un buen desafío para que realmente captemos a reflexionar en qué está la otra persona, lo que está experimentando, lo que está sintiendo. Es muy interesante también cuando mencionas que nosotros demostramos un interés genuino y un respeto como si estuvieras escuchando al amigo. Y sobre todo en el ámbito familiar, que a veces estamos en una baja de sintonía, enojados a lo mejor. Si en ese momento nos sintonizamos como si estuviera enfrente un amigo, nuestras respuestas, nuestra actitud sería distinta. Es muy interesante porque en el ejemplo que pones de la demora, de esta situación donde llega tarde la persona, estamos señalando hechos de lo que ha ocurrido y de cómo nos estamos sintiendo. Esto tiene que ver con asertividad, expresar esto que está ocurriendo basándonos en los hechos para luego señalar lo que yo estoy experimentando y dar alternativas de solución que desemboquen en acuerdos, que esto es lo que genera una conversación funcional, una conversación que llega a situaciones donde hay una mutualidad, porque un acuerdo tiene como raíz cuerdo, cordis, cardio, corazón, dos corazones en consonancia que proponen soluciones. Me parece que esto que nos has compartido es sumamente valioso y considero que son elementos clave para tener conversaciones funcionales, sobre todo en ámbitos familiares, como nos has señalado en los ejemplos. Así que muchas gracias por compartirnos estas respuestas a las dos preguntas y considero que ahorita, para cerrar,
demos un mensaje final que nos deje una respuesta muy concreta a la pregunta, ¿cómo medir nuestra comunicación efectiva? ¿Tú qué responderías, Virginia? Fíjate, no sé si es importante medirla, sino entender que son estrategias, si tú quieres, técnicas que necesitan un tiempo de práctica, porque estamos acostumbrados a hacer precisamente lo contrario, por lo que a veces conseguimos efectos, conseguimos lo que no buscamos, ¿no? Exacto. Entonces, en la medida en la que realmente, yo pienso que aprender es lo más, no solo importante, sino uno puede disfrutar de aprender, sobre todo si hay un interés, un motivo para hacerlo. Y si la persona con la que yo me estoy relacionando me importa, pues ¿por qué no pruebo? ¿Por qué no pruebo esa técnica? De repente me sirve. Pero, ojo, tengo que entender que tengo que practicarla durante un tiempo para que realmente pueda ser efectivo y mantener los principios básicos, respeto y mostrar interés con el lenguaje verbal y no verbal, ¿no? Sí, sí. Entonces, y importante en ambos casos, ¿no? O sea, de principio, especifiquen, detecten de quién es el problema, porque si no, si estoy molesto, no necesito escuchar. Pero si el problema es del otro, lo mínimo que me está pidiendo es, óyeme, muéstrame que te importo, escúchame, Wow. no te pongas de ejemplo, no me juzgues, no bloquees, no pongas barreras a la comunicación. Y es interesante como si hay una relación en algún grado de jerarquía, tendemos a asumir la responsabilidad del comportamiento de la otra persona y lo que hacemos es precisamente lo que no debemos hacer, o sea, juzgar, criticar, etcétera, desvalorizar. Si realmente quiero captar el mensaje, todo lo que envíe, escúchame en silencio y muéstrame tu interés genuino por darte tiempo de escucharme, ¿no? Esto me va a permitir reflexionar. Y cuando yo quiero hablar, pues reconoce, sé honesto en que el molesto eres tú, pero no me ataques, porque entonces si me atacas, yo me voy a defender y vamos a terminar dejándonos de hablar por mucho tiempo. Y no es lo que ninguno de los dos quiere, ¿no? Es muy diferente hacerlo de manera, si se quiere, un tanto programado, describir la situación, decir la- el, es- el sentimiento que produce en mí la reacción lógica y la búsqueda, invito a la búsqueda de acuerdos en la solución del conflicto para que no se repita, pero seguimos manteniendo la relación afectiva y la valoración del uno por el otro y bueno, hagamos algo juntos y pasemos la página, ¿no? O Qué sea, maravilla. ambas técnicas suponen tiempo de práctica. No por conocerlas puedo ser un experto. Suponen tiempo de práctica, pero el intentarlo y el hacerlo, creo que bien vale la pena si me interesa la persona con la que quiero mantener una buena comunicación. O sea, Magnífico. no Yo sé si considero cierro un que poco la idea. sí, sí, claro que esto que mencionas nos deja una tarea. ¿Por qué? Porque el hecho de practicar nos va a permitir esta posibilidad de generar conversaciones que ayuden a generar acuerdos, sobre todo en el ámbito familiar, basándonos en el respeto que mencionas, el interés genuino y en comprender de quién es el problema, porque cómo valoramos cuando hay personas que nos escuchan, que tienen esta posibilidad de entendernos. Y también, como has señalado y hasta lo subrayo, el escuchar implicará una muestra de que el otro es importante para mí. Y Exacto. esto es fundamental en esta práctica de las conversaciones cotidianas, que por cierto, les invitamos a practicar y a vivirlas. Por ejemplo, con una invitación que quiero hacerles, ya pasamos al momento de las invitaciones.
vamos a invitarles a un taller, en mi caso. Consulten la página de péndulo.com, en donde pueden encontrar algunos talleres, entre los cuales está el de programación neurolingüística y su influjo en la comunicación y la conversación, conducido por su servidor. Yo soy Robsel, facilitador andragógico, que me dedico al desarrollo de estas competencias que tienen que ver con habilidades transversales para cualquier profesional. Y también hay otras invitaciones aquí con nuestra amiga Virginia. Adelante, Virginia. Bueno, para cualquier inquietud, ustedes me pueden contactar a través de mi página Facebook, Aprendemos Jugando con Virginia, o Instagram, Aprendo Jugando con Virginia. Es interesante. Yo considero que uno de los vehículos para aprender es el juego, donde puedo divertirme haciéndolo. Y realmente los adultos debíamos darnos permiso de disfrutar de ser aprendices y hacerlo de manera divertida, porque esto asegura que vamos a utilizar lo aprendido, sobre todo si vemos los efectos, ¿no? Entonces, los invito a esto. Practiquemos el escuchar reflexivo y los mensajes yo y veamos si realmente sirven, pero disfrutemos de hacerlo y tengamos claro de que no tenemos por qué ser expertos desde el primer día. Disfrutemos de aprender. Eh, en cuanto a talleres o cursos, pues posiblemente muy pronto voy a abrir un curso de cómo aprender, no, cómo ser un padre eficaz. Ese me parece, sí, ese va a ser el título. Cómo ser un padre eficaz, porque considero que si los hijos vienen sin manual de instrucciones y realmente con todo el amor que les tenemos, a veces por la cantidad de cambios de la sociedad, lo que nosotros hemos aprendido puede no ser útil para ellos y necesitamos actualizarnos, como muchas veces necesitamos aprender de ellos. Es interesante como ellos son expertos en el manejo de Internet, cuestiones que de repente a nosotros nos cuesta, ¿no? Entonces, todos podemos aprender y disfrutar de hacerlo, ¿sí? Entonces, próximamente será el curso y pues me encantaría poder ayudar a algunos papás a darles herramientas para estimular en sus hijos sus capacidades y convertirlos en personas cada vez más independientes y más responsables. De manera que cuando salgan de la casa, pues uno quede más tranquilo, porque sabe que van a poder dar la talla, ¿no? Bueno, Maravilloso. me encantó participar en tu programa. eh, Me gusta el tipo de temas que utilizas, porque todos tienen que ver con relaciones humanas, algo que realmente me apasiona, lo dije desde el principio, porque creo que es el camino para sentirse feliz. Somos seres eminentemente sociales, eh, y tenemos que aprender en ese construir ese mundo mejor. Ese no está en el cielo, puede estar en la tierra, en la medida en la que cada uno ponga su granito de arena, sobre todo con las personas que más nos interesan, ¿verdad? Así es. Bueno, No, pues muchas gracias por lo que nos comentas, Virginia. Gracias por estas invitaciones, tomémoslas en cuenta. Me gusta mucho esa idea de adultos aprendiendo en modo divertido. Yo apoyo esa moción y me encanta también vivirla y efectuarla en los encuentros formativos que conduzco, y también sé que van a disfrutar estos encuentros contigo. Invitación a todos los padres de familia. Pues es un gusto haber conversado contigo, un honor para mí poder conversar con una persona con una trayectoria de más de 40 años de servicio. Muchas felicidades, seguimos en acción. Y bueno, pues damas y caballeros, esto ha sido Diálogos para Evolucionar. Yo soy Robsel y estamos en acción. Muchas gracias, Virginia. encantada.
Y felicidades por tu programa. Muy bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego.